Poco sabemos acerca de las prácticas de galanteo que eran utilizadas en los pueblos mineros novohispanos, pero conocemos que no eran muy distintas a las del resto del virreinato. Por lo general, los lugares de sociabilidad, como las iglesias y los paseos, propiciaban el encuentro de los amantes a plena luz del día y más tarde continuaban en lo oscurito. El amor se desarrollaba en la cotidianidad y todos los aconteceres grandes y pequeños sobre él inciden para su crecimiento o para su disminución. De la prudencia y la sagacidad de los amantes dependía que ocurriera lo primero y no lo segundo. Sin duda el noviazgo, la elección de pareja y el matrimonio determinaban los factores que constituían la vida cotidiana. La clase y la cuna fueron los elementos que cada uno de los grupos sociales tomó en consideración al momento de elegir pareja. Los novios españoles, independientemente de su estatus, tomaban por novias más jóvenes, incluso hasta el punto de casarse fuera de su grupo racial. Los hombres de las castas mixtas podían casarse con españolas. Su elección se limitaba a aquellas que quizás habían pasado levemente la edad pico para desposarse y, por lo tanto, tenían menos posibilidades de atraer compañeros de su misma calidad. No había una definición como tal, ¿no? Inclusive había distintas palabras para nombrarlos, ¿no? Yo creo que la palabra más grande era desconfianza. Cuando había desconfianza, cuando había ciertas dudas, ¿no? El modelo de matrimonio o el modelo de relación propiciado por la propia Iglesia Católica era este asunto de la fidelidad, ¿no? Y entonces la fidelidad es un concepto también bastante difícil y amplio. No solo es el evitar otro tipo de relación, solo ser monogámicos, ¿no? En ocasiones, la elección de pareja estaba muy alejada del sentimiento del amor. En ella intervenían las estrategias familiares, las instituciones con sus discursos, el origen étnico, la ocupación, el estatus y la buena fortuna. Era un proceso de largo plazo que involucraba las pautas socialmente aceptadas, pero siempre era posible burlar la oposición de los padres o familiares. En muchos casos, los novios recurrían a la celebración de esponsales sin consentimiento, la fuga y desfloración de la muchacha. No había una pena o un castigo que se le impusiera la iglesia impusiera a una persona que fuera celosa o las autoridades civiles a una persona. No podía uno llegar a acusar al cónyuge por celos. Sí, luego uno llegaba a acusarlo por lo que generaban los celos. Y lo que generaba los celos normalmente era violencia. Eran golpes o malos tratos o que les limitaban, que no les daban para alimentación o sea, les limitaban el deber a los hijos o cosas por el estilo, ¿no? Entonces era como una manera de castigo social, no era un castigo punitivo penal, ¿no? En una buena parte de los expedientes, sobre todo en el testimonio de las mujeres, salta a la luz que las relaciones de pareja entraban en conflicto prácticamente desde el inicio del matrimonio. Las acusaciones en contra del cónyuge se hacían mucho tiempo después de que ocurría la agresión. Es posible que la denuncia se presentara en el momento en que la violencia doméstica llegaba a ser intolerable. Esta situación provocaba un desequilibrio familiar que en algunos casos tuvo consecuencias fatales. Las causas de las riñas domésticas fueron de muy diversa índole y a través de los documentos identificamos un amplio espectro en los grados de violencia. Podemos mencionar al mal aliento intolerable, señas obscenas, intimidaciones, amenazas simples, atropello económico, abuso sexual, ninguneo social y hasta el asesinato.
Algunos actos, gestos, conductas que constituyen un conjunto de mecanismos de agresión y de defensa entre las parejas no están en los expedientes y por lo tanto nos resultan desconocidos. En 1776, cuenta María Guadalupe Nájera que a los 3 días de casada comenzó a sufrir las violencias de su marido y padecía el descrédito del honor. Su marido armaba pendencia pública con la espada desnuda por los celos de los cuales estaba poseído. Le enredaba con cuanto se imaginaba. María Guadalupe Nájera vivía en Real de Minas de Zacualpan, casada con Sebastián de Macazaga, y cuando denunció, mencionaba que en muchas ocasiones él había alborotado a la vecindad y dormía con el cuchillo debajo de la almohada como queriendo salvaguardar su honor hasta en sus sueños. ¿Quién estuvo aquí? ¿Quién estuvo aquí? ¡Dime! De la coacción simbólica se pasaba muy rápido a la violencia física. Los hombres con frecuencia humillaban a las mujeres, las llenaban de injurias y maldiciones, las corrían de sus casas y tenían una cierta afición por jalarles las trenzas. Parte de su cuerpo que las distinguía y embellecía se convertía en blanco de sus ataques. Las mujeres buscaban algún instrumento para defenderse de las agresiones. Estos frecuentes encontronazos dejaban rastros tan leves como una cicatriz o tan graves como una invalidez. Excepcionalmente, las mujeres levantaron reclamos por el ataque a su cuerpo y principalmente agresiones dirigidas al sexo. En el caso de Juana Antonia de Gama, vecina del Real del Malacate, levantó una queja porque su marido la lastimaba por tener un pene muy grueso, mientras que Josefa Ocampo decía que el de Francisco Márquez era desproporcionado en longitud y latitud, en tal grado que bastaba para que en un acceso dejase su parte inutilizada al grado de no poderse levantar al día siguiente. Los hombres también denunciaban su infelicidad por las actitudes y conductas adoptadas por sus esposas, y los grados de las quejas seguían los mismos patrones. De las amenazas y los insultos se pasaban a las agresiones físicas. Entre los principales motivos de descontento estaban las malas influencias y amistades que rodeaban a su cónyuge, entre otros, los consejos de su madre. Se quejaban de que se les tenía en el abandono o no se les atendía en la mesa y se les negaba la vida marital, la cual era derecho divino y humano. Una de las protestas mayores era por la desobediencia, por no ser atendidos como su marido, por pasar una enfermedad grave sin atención o por el carácter áspero de su mujer. Como diría el testamento de Agustín Abreu, del Real de Minas de Zimapán: me he escapado por 2 ocasiones que me mate, una vez en la Verdosa, que quiso echarme una piedra en la cabeza, y otra ocasión en el monte,
o cuando estando yo enfermo se salió de mi casa por 8 días. El conflicto en general tenía como límite el espacio del hogar y cuando trascendía llegaba al círculo familiar. En ese caso, se solicitaba ayuda a los parientes más cercanos para resolver las diferencias. A veces, se acudía a los vecinos quienes eran testigos de la vida cotidiana y, con frecuencia, confidentes de los secretos familiares. En los actos de mayor violencia, se suplicaba el auxilio ante las autoridades eclesiásticas, quienes a través de una serie de filtros e instancias aplicaban ciertas penas, pero siempre con el principio de preservar el vínculo matrimonial. Cuando el suceso era mucho más grave y los hechos se teñían de sangre, se presentaba ante la justicia civil en espera de que dictara un castigo. En noviembre de 1792, Miguel Antonio Rubias, barretero de las minas de Pachuca, festejaba el domingo en compañía de su esposa, Ignacia Victoria. Caminaban por el pueblo del Cerezo y entraron al rancho de Lodenava, donde pidieron un cántaro de pulque. La mujer, con toda habilidad, mezcló la bebida con unas chirimoyas para darle mejor sabor. Enseguida apareció Juana, hermana de Miguel, acompañada de su cuñado Isidro, quienes se unieron al festejo. Después de 2 horas y consumir 2 reales de pulque, se fueron rumbo a sus chozas. Ignacia Victoria se iba a poner a echar tortillas, pero como no tenía leña, fue en busca de ella. Al pasar por la casa de sus cuñados, la invitaron a comer y seguir bebiendo, para lo cual también extendieron la invitación a Miguel Antonio, a quien pidieron que llevara unas tortillas y chile para seguir tomando pulque. En la casa de Isidro se encontraba su madre, quien invitó pulque de un cuero que tenían allí colgado. La celebración se prolongó por algunas horas y después Miguel Antonio e Ignacia Victoria se dirigieron a su casa. Miguel Antonio le dijo a su mujer que ya tenía ganas de dormir y que pusiera el petate. Ignacia Victoria los desenrolló y esperó a que su marido regresara de hacer aguas. Cuando se acostaron, se oyó la voz de Juana gritando: ¡Juana! 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 Miguel Antonio acudió en auxilio de su hermana y con un cuchillo con cacha de cuero mató a su cuñado Isidro, que por celos intentaba matar a Juana. La madre de Isidro, que intentó apaciguar a los contrincantes, también resultó muerta. Con la ayuda de Ignacia Victoria, el agresor huyó a Zacualtipán, salvándose de morir ahorcado. Las bebidas embriagantes eran un elemento constante en las riñas familiares. Muchos de los protagonistas, tanto hombres como mujeres, en el momento de presentar su declaración, hacían referencia a que no tenían voluntad propia por estar bajo los efectos de la borrachera y que su memoria se encontraba obnubilada. Padecían una especie de amnesia temporal, pues recordaban con lujo de detalle cada uno de los sucesos anteriores y posteriores a los hechos que los incriminaban. Los celos que he investigado generaban una serie de problemas en términos de las relaciones matrimoniales. Sobre todo, mucha violencia. Yo creo que la violencia doméstica que hoy vivimos casi se parecería a la violencia no hispana en términos de los celos. Porque un hombre muy celoso era un hombre golpeador, abusaba de su cónyuge, inclusive no solo abusaba en términos de golpes, sino también sexualmente. O sea, hay denuncias expresas
violaciones de las esposas. ¿Por qué hiciste eso? Juan de Santiago me dijo que consumirlas no era... Era frecuente principalmente entre las mujeres que buscaran el apoyo y consejo entre los eclesiásticos, quienes asumían su papel de intermediarios en la búsqueda de una reconciliación. Eso está muy bien. El Juzgado Eclesiástico Provisorato de México funcionaba como un recurso legal para la protección de las mujeres en contra de los novios incumplidos, parientes manipuladores y, sobre todo, violentas convivencias maritales. Pero debido a la violencia doméstica, los propios maridos provocaban que sus mujeres quedaran a merced de los curas, quienes terminaban convirtiendo al marido en un cornudo místico. Así eran conocidos los hombres engañados por su esposa y un sacerdote. Los curas les brindaban ayuda a las mujeres para cumplir sus obligaciones morales. Las trataban como personas con virtudes y con defectos, pero sobre todo les brindaron afecto y cariño. En 1799, Josefa Gómez, vecina del Mineral de Tasco, fue acusada por su esposo Francisco Montes de Oca, porque tenía ilícita amistad con el cura José López de Cárdenas. Ella declaró que Francisco le daba malos tratos, la había abandonado y vivía en incontinencia con doña Juana de Jaramillo. Según José Ignacio Rodríguez, testigo, Francisco maltrataba mucho a su mujer porque no le gustaba que el señor cura estuviese siempre en su casa. Antes de que estas visitas se volvieran frecuentes, la trataba bien y con mucho amor. Otro testigo, José Manuel de Arce, declaró que los malos tratos se debían a que ella se resistía a dormir con él. José Moreno testificó que Josefa Gómez asistía al padre en el curato, donde se le reconocía más por ama que por criada de la casa del cura. Los casos de mayor controversia al interior de las familias fueron el adulterio y la bigamia, los cuales se intentaron resolver tanto en la justicia eclesiástica como civil. Alberto Jaimes, arriero del Real de Temascaltepec, vivió una situación similar. Rafael Talavera, su inseparable amigo, mantenía ilícita amistad con su esposa Gertrudis Arabia y lo había convertido en un cornudo simpático. Al saber que Alberto había maltratado a Gertrudis, Rafael se presentó en la casa de su amante y le clavó un beldeque entre el pecho y el pulmón, y como consecuencia murió 3 días después. Paradójicamente, la noche anterior a la tragedia, los dos amigos habían andado dando serenata. Las relaciones adúlteras solían darse entre personas muy cercanas y de gran confianza. En la sociedad novohispana, el sentimiento del honor era compartido por todas las capas sociales. Era un factor que imponía el orden social y mantenía las distancias entre cada uno de los grupos de la sociedad. El honor daba las pautas de conducta, era un legado familiar y una filiación religiosa. Por tal motivo, cuando un hombre era mancillado en su honor, de inmediato se traducía como una degradación social irreparable. De manera similar, funcionaba la amistad con esos lazos de solidaridad y apoyo, indispensables para la sobrevivencia y la organización de la vida cotidiana. El marido engañado por el amigo tendría que cargar con el estigma el resto de la vida, mientras que los infieles serían repudiados. Los pleitos caseros solían desencadenar conductas muy peligrosas, en ocasiones difíciles de controlar, y algunas tuvieron consecuencias fatales. Los celos y la venganza fueron ciertos sentimientos que estimularon a hombres y mujeres para cometer crímenes. En el año de 1808, en el Real de Atotonilco, el chico José Castro, vecino del lugar,
denunció que se encontraban gravemente heridos José Gama, alias El Muerto, y su mujer, María Luisa Noguera, quienes se hallaban abandonados en la Cueva del Diablo. Ella declaró que estaba lavando en el río cerca del barrio de San Diego, cuando llegó Lino Antonio Medina, repasador de la Hacienda de Beneficio de Metales, y la solicitó para mala amistad. Y la declarante respondió que sí. En el momento en que estaban embebecidos, llegó su marido lleno de cólera y cuchillo en mano persiguió a Medina, pero no le dio alcance. En ese momento se fue contra de ella y la agredió. Ella asegura que era la primera vez que aceptaba esa ilícita amistad con Medina. El facultativo Cayetano Oviedo inspeccionó la herida y determinó que en el brazo izquierdo tenía una tajada mortal. Poco después se detuvo a Medina, quien declaró que estando en la taberna de José Gama, una criatura le quitó su sombrero y corrió hacia el interior de un cuarto en el que se encontraba María Luisa. A ver, ya. Cuéntame cómo fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó? Así, ya de rápido. Sí. Bueno, le voy a decir las cosas como pasaron. Mire, yo estaba en la taberna de Juan Carlos. Y de repente que llega un chiquillo que me quita el sombrero y se lo lleva ahí a un cuarto ahí al interior. Y me llevó por mi sombrero. ¿Verdad, Gilemón? ¿A poco tú no irías? Yo voy por mi sombrero, entonces yo cuando entro, ahí estaba la María Luisa. Me estaba tratando de agarrar al Pinto. ¿Te acuerdas del Pinto, Gilemón? No, hombre, es un gallo así bien bonito, así bien grande. Pues sí, patrón, no, hombre, luego le cuento de Pinto. Entonces yo por ayudarla, pues ahí estoy, ¿no? Entonces con el pretexto, patrón, de que ya ella ya me tenía bien cerquita, me hace unas señas así con la cabeza de que yo me fuera para el río. Sí. Y usted la siguió, muy obediente. Pues es que, ¿cómo se dice eso, Gilemón? Pues uno es caballero. Margarita Noguera, madre de la difunta, con la expresa licencia de su marido, solicitó el perdón de su yerno, pues la muerte de su hija había sido causada por el celo imprudente repentino y además él era un hombre de bien. Por lo tanto, se le promulgó el indulto. Al parecer, la violencia doméstica se toleraba. Hasta cierto grado era parte de la vida matrimonial y estaba inmersa en la convivencia cotidiana. A nuestros ojos, los culpables recibían castigos mínimos. Las penas civiles solían ser corporales. En general, los hombres fueron castigados con azotes. Se les privó de la libertad. Fueron forzados a trabajar en obras públicas. Se les impusieron multas o se les desterró. A estas penas, la justicia eclesiástica agregó sanciones espirituales. En cambio, a las mujeres solo se les castigaba con el recogimiento en alguna institución o con familiares. Hasta donde sabemos, no existía un tabulador de castigos. Es probable que cada caso se juzgara de manera distinta. Por malos tratos, el agresor podía pasar recluido 6 meses. Por intento de asesinato se le condenaba a 25 azotes y 4 meses de cárcel. Por homicidio se le sancionaba con 2 años de destierro a 10 leguas de distancia. Muchos de los procesados no recibían su castigo porque se daban a la fuga y otros eran perdonados por las víctimas o sus familiares. Es muy probable que los hombres guardaran silencio sobre los abusos a que eran sometidos por pena o por machismo. Se han encontrado muy pocas denuncias. Aquellos hombres que se arriesgaban a acusar a su cónyuge por cualquier tipo de conducta negativa eran presa del escarnio social. Por esta razón, la mayoría prefería defender su honor con su vida antes de aceptar la humillación frente al pueblo. Los celos, ese sentimiento hostil que se manifiesta contra el rival en amores, esa profunda tristeza que se siente por la pérdida del hombre o de la mujer amada, se convertía en una fuerza incontrolada que rompía la tranquilidad familiar y provocaba conductas agresivas con tal pasión que solían culminar en tragedias. Los celos, al igual que los efectos del alcohol, fueron las principales causales de las diferencias familiares.
La violencia doméstica incidía en toda la parentela. Servía para ocultar los abusos más inconfesables. Revelaba la crueldad insospechada. Era un campo propicio donde se cultivaban los rencores y se planeaban las venganzas.